el Leopard y el Bradley. Me gustaría que nos desengranaras un poco uno y otro y después que los pusiera en contexto cómo están funcionando los dos conjuntamente. Bueno, hay más carros de combate que se están empleando en la ofensiva ucraniana, pero digamos que son los dos más icónicos, ¿no? Así que, Alex, somos todo oídos. Pues nada, la verdad que del Leopard 2, igual que el Bradley, son dos plataformas que también, igual que pasa con el K-52, tienen sus orígenes en la Guerra Fría, es decir, de cuando aún existía la Unión Soviética, y han evolucionado mucho hasta ahora. De hecho, la versión que tenemos, la más avanzada, el Leopard 2A7, que no la han donado a Ucrania, no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que fue la primera versión del Leopard 2, la primera vez, la inicial, y lo mismo pasa con los Bradley, que ahora van por la versión el M2A2, creo que es, o no, el 2A3 o A4 creo que es, que son los que tienen en servicio Estados Unidos, y se ha desprendido pues de los menos capaces, ¿no?, que tienen reserva, que son la versión A2. Ambos sistemas aún así son efectivos, al final son tanques modernos, dentro de sus capacidades, sobre todo el Leopard 2A6, que hemos visto algunas unidades ya que han quedado abandonadas, ¿no?, o incluso alguna destruida. Pero son, pues eso, son unidades muy avanzadas. España, por ejemplo, donó la versión 2A4, que dentro de lo que cabe también sigue siendo una versión muy capaz para hacer frente a tanques rusos como el T-80 o las versiones avanzadas del T-72. Quizá el T-90, el T-90M, que es el carro de combate ruso más avanzado que ha puesto ahora mismo sobre el terreno. Quizás esté un poco por encima, ¿no?, de las versiones del 2A4, del 2A5, pero yo creo que el 2A6 estaría a la par con el T-90M, al final a nivel de sensores y de potencia de fuego también de supervivencia, están un poco a la par ambos carros de combate, pero bueno, eso es lo de siempre, no los hemos visto enfrentarse, que sepamos, entonces tampoco podemos sacar conclusiones en ese aspecto. Eh, Sobre el Leopard 2, el 2A4 y el 2A6, el problema que hemos visto, y yo creo que va un poco a colación también de lo que he comentado antes, es del entrenamiento. Al final hemos visto carros de combate avanzados y con una supervivencia muy elevada, porque sí que es verdad que uno de los puntos cuando se diseñó el Leopard 2 fue la supervivencia de su tripulación. Eh, por ejemplo, lo que es la Santa Bárbara, la tienen en un compartimento, en la parte, si os fijáis, la parte del Leopard 2, la torreta, es una torreta alargada. La parte más trasera, ahí es donde se almacena la munición. Y lo que opera es, bueno, tiene como un compartimento blindado, bueno, herméticamente cerrado, cuya función es, en caso de deflagración, que la onda de fuego o la onda expansiva de esa explosión no afecte a la tripulación que se ubica en la parte delantera, sino que salte hacia arriba. De hecho, creo que vimos un vídeo de una al principio decían que era un tanque, un Leopard 2 A4 o así, no me acuerdo cuál, pero destruido. Y luego había debates sobre si realmente se había destruido o lo que había saltado era precisamente esa Santa Bárbara, ¿no?, la parte del compartimento de munición. Entonces, ese es el principio básico de cuando se diseñó el Leopard 2A4, que tuvieron un equilibrio entre entre potencia, ¿no?, potencia de fuego, porque equipa un cañón bastante potente, una supervivencia no solo del propio vehículo, porque el blindaje frontal del Leopard 2A4 y del 2A6 sobre todo es bastante importante, sino también de la propia tripulación. Entonces, bueno, aún no hemos visto lo que son torretas, ¿no?, volando de los Leopard. Sí que lo vimos, por ejemplo, en Siria, en Leopard 2A4 operados por los turcos, que, bueno, se especula que ahí el problema que había detrás de esas voladuras de torretas, que luego dio mucho de qué hablar, pues diciendo, oye, hostia, que tanta protección, ¿no?, que se le ha dado a estos tanques y saltan igual que los tanques de diseño soviético o ruso, ¿no? Y claro, el debate que había era si realmente se habían dejado abierta lo que es el compartimento de la Santa Bárbara o no. Si se lo habían dejado, si los operadores turcos se dejan lo que es la puerta abierta, obviamente esa deflagración va a afectar a lo que es todo el tanque y va a saltar por los aires, ¿no? Entonces había ese debate. Pero ahora aquí en Ucrania aún no hemos visto por ahora esas torretas volando. Sí que había un vídeo que afirmaba que era un Leopard 2A6 con la torreta saltando, pero realmente el vídeo se ve muy de lejos, con una resolución muy reducida y con los efectos de la explosión es muy difícil saber si realmente se trataba de un Leopard. Entonces, bueno, los dos aspectos clave para mí de haber donado
estos vehículos a Ucrania son la supervivencia y la potencia de fuego de este modelo de carro de combate. Y a lo que iba, cogiendo con lo que estaba hablando antes, lo siento, pero es que a veces me voy mucho por las ramas, pero es el tema del entrenamiento. Hemos visto carros de combate Leopard 2 intactos, incluso con los motores encendidos, abandonados. Seguramente la tripulación, ante verse, o al verse acorralada, o al verse en un campo de minas, o al verse que estaban recibiendo o estaban bajo fuego intenso, decidieron abandonar esos carros. Realmente para mí eso es una falta de entrenamiento en estos sistemas, porque al final, pues la doctrina de la OTAN, en los ejércitos occidentales sí que existen, pues ciertos procedimientos, ¿no? Para evacuar o para... De hecho, los tanques occidentales se caracterizan por tener una velocidad de marcha atrás bastante más elevada que los tanques rusos, y eso también viene mucho de la doctrina que había en la Guerra Fría. Es decir, cuando se esperaba un ataque masivo, ¿no?, de la Unión Soviética sobre Europa Occidental, con masas enormes de tanques, de carros de combate de las series T-64, T-62, T-80, T-72. Una de las doctrinas, ¿no?, occidentales fue, vale, vamos a diseñar nuestros carros de combate con una velocidad marcha atrás bastante elevada que permita a este carro de combate retroceder a la vez que no expone, ¿no?, las partes más vulnerables de un carro de combate, que son la parte trasera y el lateral. Bueno, y la parte superior ante ataques aéreos y tal. Pero sobre todo eso, la parte trasera y la parte superior. Ante un enfrentamiento contra carros de combate soviéticos, pues se pensaba eso, es decir, sí, nos van a superar en número, pero nosotros pues vamos a centrarnos en diseñar vehículos que tengan una potencia de fuego bastante elevada, una supervivencia elevada para la tripulación y luego que nos permita también retroceder a la vez que no dejamos de enfrentarnos al enemigo. Entonces, pues eso, yo creo que parte de haber visto estos vehículos abandonados cuando no había motivo por qué, ¿no? Es esta falta de entrenamiento, esta falta de adiestramiento o un adiestramiento que se ha hecho demasiado rápido. Que realmente en 6 meses yo creo que la verdad es que no he servido nunca en el ejército, entonces yo creo que alguien que sí que ha sido operador de un carro de combate lo podrá decir mejor que yo, o alguien del mundo castrense también lo sabrá mejor que yo, pero creo que en 6 meses es muy difícil, ¿no?, adiestrar a un soldado ucraniano, e incluso menos a un civil ucraniano que haya sido movilizado en un sistema de armas tan complejo y avanzado como es un Leopard 2A6. Y más cuando son sistemas que están pensados para actuar en conjunto con otros sistemas de armas, lo que se llama armas combinadas, ¿no? Es decir, al final los carros de combate no actúan solos. Normalmente actúan o bajo cobertura aérea o bajo una comunicación constante con otros sistemas, como pueden ser helicópteros, la infantería, vehículos de combate de infantería, como pueden ser los Bradley. Al final, pues eso, que haya una coordinación, ¿no?, una sincronización de todos los sistemas de armas, que en este caso no lo hemos visto. Yo creo que les superó la situación. Estas columnas blindadas se vieron superadas por un fuego intenso, ¿no?, que en este caso les tenían preparados los rusos, y estas tripulaciones simplemente pues abandonaron los carros de combate sin más. Entonces, bueno, no puedo hablar del desempeño de los Leopard porque realmente aún no lo hemos visto. No hemos visto tampoco... Ahí también está el silencio, ¿no?, informativo de la parte ucraniana, que realmente estamos viendo que salen muy pocos vídeos. No sé si porque realmente no tienen nada que enseñar o porque realmente está funcionando este silencio, pero no tenemos vídeos de Leopard 2A6 o Leopard 2A4 actuando activamente contra otros vehículos rusos o contra fortificaciones rusas y viendo su efectividad. Sí que hemos visto y sabemos que Rusia ha tenido bajas también a nivel de vehículos blindados y de bajas humanas de soldados rusos y han habido fortificaciones, partes en las primeras líneas, ¿no?, que al final es un engranaje, ¿no?, de líneas fortificadas. Pues algunas han sido superadas, pero realmente no tenemos vídeos o pruebas gráficas de cómo se ha hecho eso. Y luego, por otro lado, los Bradley. Realmente estos, bueno, los hemos visto en varias guerras, sobre todo en la guerra de Irak, la del 2003, y la Operación Tormenta del Desierto también tuvieron un protagonismo bastante principal, como apoyo precisamente de los carros de combate.
en este caso, bueno, en el caso de la guerra de Irak, sobre los Abrams, ¿no? Norteamericanos. Actúan, pues, para flanquear un poco, ¿no? Cubrir un poco los huecos que pueden dejar los carros de combate principales. De ahí que viéramos los Leopard 2A6 y 2A4 rodeados de varios vehículos, en este caso de vehículos de combate e infantería. Aparte de dar este apoyo a los carros de combate, lo que hacen también, y como su nombre indica, es transportar la infantería. Es decir, cuando está rompiendo el frente, lo normal es estar bajo un fuego bastante intenso, ¿no? Por parte del enemigo, en este caso de Rusia. Y estos vehículos lo que hacen es proveer cierta protección a esta infantería. En vez de avanzar a campo abierto, que al final son un tiro más fácil, ¿no? Para las armas rusas, lo que hacen es estar dentro de los vehículos y llegado al punto de las fortificaciones rusas, pues a lo mejor ya se despliegan, tienen una rampa trasera, se despliega la infantería y su función ahí es intentar conquistar, ¿no? Lo que no pueden conquistar los carros de combate, que son las trincheras, los búnkers, puestos fortificados, etc. Una característica de los Bradley es que cuentan con misiles anticarro incorporados en la propia torreta, además del cañón de 30 milímetros, que es un cañón bastante potente. Es parecido al que usan los rusos también en sus vehículos de combate de infantería, los BMP-2 y los BMP-3 creo que también incorporan. Aparte del cañón tienen una ametralladora, ¿no? Incorporada en la torreta. Pues eso, los Bradley tienen también unos a los lados, creo que tiene 4, creo que cuenta con 4 o con 2, no recuerdo si 4 o 2, pero bueno, tiene unos misiles anticarro y se suelen utilizar para hacer frente precisamente a carros de combate, pues en este caso rusos, llegado el caso. Pero bueno, la verdad es que el nivel de supervivencia que tiene un Bradley es mucho más reducido que un Abrams o que un Leopard por el blindaje. El blindaje simplemente es mucho más ligero. También tienen un perfil bastante elevado, los Bradley. Al final, un perfil elevado del vehículo de combate ofrece un blanco más fácil, ¿no? Al enemigo. Y poco más te puedo contar. Sí que es verdad que con los Bradley hemos visto ya varios destruidos por fuego precisamente de los K-52. Hemos visto que los K-52 han dejado fuera de combate a más de 5 o 6, menos que tengamos vídeos, ¿no? Pruebas visuales de misiles utilizados por los K-52 explotando, haciendo explosión e impacto contra los Bradley. Entonces, bueno, la supervivencia es más reducida, pero bueno, también tienen fama de proveer, de dar un cierto nivel de protección a sus ocupantes mucho más elevada que a lo mejor la que pueden ofrecer los BMP-1 de época soviética o los BMP-2 o incluso los BTR, los famosos BTRs que son APCs, son vehículos de transporte de personal sobre ruedas con trampillas laterales, que precisamente es una de las doctrinas que Rusia quiere cambiar y que no sé si ahora mismo tenéis en mente lo que es los BTR 80, tienen trampillas laterales, al final la tropa sale por el lateral en vez de por la parte trasera y esa es una de las problemáticas que a base de la experiencia, ¿no? Acumulada en diferentes conflictos, pues Rusia quiere cambiar y el famoso Boomerang, que es una plataforma, una PC también que se desarrolló a la par que el Armata y que lo vimos desfilar, de hecho, en el último... No sé si participó en el último desfile del 9 de mayo. Pero bueno, todos estos últimos años lo hemos visto en la Plaza Roja y precisamente incorpora una trampilla trasera en vez de lateral. Es decir, al final con la experiencia se va jugando, también es también de la recibida en Siria, en Ucrania en 2014-2015, ¿no? En Chechenia. A base de esa experiencia, pues ha ido modificando ciertas plataformas y en este caso, pues por ejemplo los Bradley, que son de los años 80, ya incorporaban esta trampilla trasera que garantiza una mayor supervivencia de lo que es la tripulación y también facilita pues la evacuación del vehículo para la infantería que en este caso pueda transportar. Bueno, eso que has comentado tú es algo que se dice mucho, ¿no? De estos vehículos occidentales, ¿no? Que garantizan una mayor supervivencia de los ocupantes, ¿no? Sí. Bueno, a mí me gustaría también que Alex te pronunciaras sobre el tema muy discutido últimamente, ¿no? Y es cómo se han entregado estos carros de combate, concretamente los Leopard, a Ucrania, porque
Ahí en el chat también estaban bromeando, ¿no? Con el famoso apelativo de Legopard, ¿no? Yo no sé quién inventaría el apodo, pero se le ha quedado para siempre al Leopard, ¿no? El tema de Legopard. Y a mí me gustaría que tú te pronunciaras un poco sobre este aspecto, ¿no? Cómo se le han entregado estos carros de combate a Ucrania y si el habérselo entregado así en versiones anteriores, en carros de combate que ya están un poco más en desuso por algunos países, ¿cómo ha afectado todo esto a su desempeño? Pues, a ver, yo la verdad es que si nos ponemos en el punto de vista de un país occidental, sea España o sea Alemania o Polonia, no vas a dar tampoco tu material más avanzado. Al final eso lo tienes que reponer, tienes que invertir dinero en reponer lo que dones a Ucrania, porque realmente Ucrania, yo soy de la opinión que Ucrania no va a pagar todo lo que está recibiendo, es decir, es una ayuda a fondo perdido. Lo pagarán de otra forma, quizá si acaba la guerra en un futuro cercano, pues la parte que no quede bajo control ruso, pues estará supeditada a reconstrucción de parte de empresas occidentales o de inversiones occidentales, una mayor presencia pues, en muchos sentidos, ¿no? Pero lo pagarán de otra forma, no, es ayuda a fondo perdido. En este caso, claro, sí que es verdad que España, o Polonia, Alemania, Francia tienen que reponer todo aquello que han donado a Ucrania y eso va a salir de sus propios bolsillos. Entonces, no solo es un motivo económico, como es este caso, sino también a nivel de no quedarse desprotegido. Es decir, sobre todo Polonia, que hace frontera con Rusia, en Kaliningrado no va a donar los últimos carros de combate que compró, por ejemplo, a Corea del Sur, que los ha recibido hace poco, los famosos K2, los Black Panther, que son unos carros que, bueno, no se les ha visto en combate aún, pero tienen una fama de estar entre lo mejor de lo mejor y de hecho ya están desarrollando hasta el K3, o sea que, bueno, no van a donar esos carros de combate que cuestan un pastizal y que son lo más nuevo que tienen en su arsenal, sino lo que hacen es desprenderse, ¿no? De carros de combate antiguos, de la reserva, que sigue siendo útil, como estamos viendo. Rusia está sacando mucho material de la reserva, es decir, eso incluso Estados Unidos también, los Abrams que va a mandar a Ucrania los está sacando de la reserva, ¿no? España también los ha sacado de la reserva. Al final demuestra que es importante contar e invertir en mantener ciertos niveles de vehículos de combate y de material militar en un estado bastante óptimo, ¿no? En la reserva, porque nunca se sabe qué puede pasar. En este caso, pues todo lo que hemos sacado y que hemos enviado a Ucrania se tiene que reponer, seguramente pues comprando material mucho más nuevo y de lo que tengamos ahora mismo operativo más antiguo, mandarlo a reserva. Pero al final es dinero que tenemos que invertir. Yo creo que esas son las dos razones, económica y a nivel de prevención, ¿no? De lo que pueda pasar en un futuro, por la que tampoco nos estamos desprendiendo de lo más avanzado. Y otra razón también es precisamente que puede pasar si enviamos lo más moderno, lo más avanzado de nuestros sistemas y acaba en manos rusas. Pues está el riesgo no solo en manos rusas, sino también chinas, que seguramente es lo que pasará, o iraníes, que existe el riesgo este de la famosa ingeniería inversa, ¿no? De que puedan aprender, puedan testearlos en sus respectivos países y aprender a desarrollar contramedidas o municiones que puedan penetrar el último blindaje con el que contemos en nuestros carros de combate, la aviónica, aprender de la aviónica, desarrollar medidas de guerra electrónica para contrarrestar, ¿no? A lo mejor los últimos radares que tengamos nosotros también operativos o los sistemas de defensa aérea. De hecho, por ejemplo, a mí me sorprende que, bueno, tampoco me sorprende de cierta manera, pero hasta cierto punto es comprensible que, por ejemplo, Estados Unidos cediera sus famosos Patriot en la versión la PAC-3, que es una versión bastante avanzada, pero claro, están desplegados precisamente muy lejos del frente, en zonas como Kiev, a salvo, ¿no? De que puedan caer en manos rusas. Entonces, bueno, en este sentido sí que tiene una cierta lógica que se hayan enviado sistemas bastante avanzados. Por ejemplo, los Storm Shadow que Reino Unido ha donado a Ucrania, que bueno, decían que eran un puñado de ellos, pero llevamos ya más de un mes y medio que prácticamente todos los días hay alguna explosión en la retaguardia rusa, ¿no? Y se sospecha que es a raíz de estos misiles por su alcance, básicamente. Son sistemas que también realmente tienen sus años ya, es decir, son sistemas que tienen más de 15 años, los Storm Shadow.
En cualquier caso, no están donando el material más avanzado que tienen en servicio. Los F-16, sin ir más lejos, son plataformas que también tienen muchas décadas, se remontan a la Guerra Fría, e incluso aunque se den versiones avanzadas como la CD o incluso los Block, ¿no? Los famosos, las versiones de los Block 50, 52, son versiones que realmente están ya más que superadas a nivel tecnológico por parte de otras plataformas que ya están en servicio en países pues, que operaban esos cazas. Por ejemplo, el F-35 está sustituyendo a un gran número de F-16 en los países occidentales, ¿no? F-35 no vamos a ver en Ucrania, ni F-22, ni tampoco veremos Leopards 2A7, ni sistemas de armas que realmente tienen poquitos años, ¿no?, en servicio, precisamente para evitar que caigan en manos rusas y por extensión en manos chinas. Pero esa es mi opinión. A lo mejor me sorprende y dentro de un año, si la cosa sigue así, a lo mejor estamos viendo, yo qué sé, cosas que ahora mismo nos parecen un poco imposibles. Así que tampoco hay que poner la mano en el fuego en ese sentido, porque ya te digo, hace un año era imposible, o sea, cuando había el debate de donar cazas a Ucrania, todos los analistas lo negaban. El Kremlin hablaba de una línea roja, ¿no? Y ya lo hemos visto, o sea, se han donado cazas, sí que es verdad que son de herencia soviética, los famosos MiG-29 que ha donado Polonia, por ejemplo, pero los F-16 acabarán llegando. Entonces, o los famosos ATACMS, los misiles balísticos, los ATAC-MS, que realmente hace 2 días Estados Unidos ya está barajando, ¿no?, el reservar parte de un fondo de ayuda de 80 millones de dólares para proveer a Ucrania de esos misiles que hasta ahora negaban, ¿no?, que iban a proveerlos, porque suponía un paso más en la famosa escalada, ¿no?, contra Rusia. Así que por eso te comento que no pongo la mano en el fuego de lo que se pueda donar en un futuro, pero sí que lo que hemos visto hasta ahora son sistemas de armas que realmente son prescindibles para Occidente, hasta cierto punto, y que en ningún caso suponen lo más avanzado, ¿no?, que, con lo que cuentan en sus respectivos arsenales. Bueno, a mí me da un poco de pena, ¿no?, que se esté mandando a personas, en este caso a los ucranianos, al frente, contra un muro, sin todas las dotaciones que tú le podrías dar, sino simplemente con lo que te sobra en el almacén, ¿no? A mí es una cosa que me parece sangrante, independientemente de que cada uno esté posicionado o tenga favoritismo hacia uno u otro bando, ¿no? Yo creo que eso me parece sangrante humanamente, ¿no? No digo militarmente ni económicamente, ¿no? Y